Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer determinada. Les cuento sobre ella. Es periodista, narradora deportiva y seleccionada nacional mexicana de flag football, originaria de Cholula, Puebla, egresada de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de las Américas, Puebla. A los 8 años descubrió su pasión por el fútbol americano. En su intento de buscar nuevas experiencias estudiantiles en el año 2012, encontró su lugar en TV UDLAP como narradora de Los Aztecas. Con el paso del tiempo, su carrera pasó a ser referente para las mujeres que buscan abrirse paso en el ámbito históricamente dominado por hombres. En 2017, gracias a su arduo trabajo y pasión por el fútbol americano, se sumó al equipo de ESPN, convirtiéndose en conductora de NFL Live. También ha trabajado como creadora de contenido para los Broncos de Denver. En 2018 se integró a la selección mexicana de flag football como jugadora defensiva. En 2022 conquistó la medalla de oro en los Juegos Mundiales. ESPN anunció este año las nuevas voces de Monday Night Football para la temporada 2023-2024 de la NFL y reveló que mi invitada sería la nueva voz principal de los lunes por la noche en las transmisiones de ESPN Deportes, convirtiéndose en la primera mujer en narrar un Monday Night Football para el público latino en Estados Unidos. Aparte de su pasión por el fútbol americano, también es narradora de partidos de tenis. Entre ellos destacan los 4 Grand Slams del año para ESPN, el Abierto de Acapulco, Los Cabos y Guadalajara. Bueno, no sé ni cómo decirles que estoy de manteles largos y me da un gusto enorme darle la bienvenida a Rebeca Landa a Efecto Inspiración. Rebeca, hasta que se me hizo tenerte en el programa. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Yo creo que es la mejor presentación que me han hecho jamás en cualquier lugar que he estado para dar una entrevista, una conferencia, lo que tú quieras. Me emocioné de todo lo que dijiste. Wow, wow, Wow. todo lo que se ha conseguido ahora que lo pusiste así. Y gracias a ti por este espacio y por darme la oportunidad de inspirar a más personas. Al contrario, Rebeca, y qué padre que te cae el 20, porque muchas veces cuando estamos nosotros tan inmersos en lo que hacemos, no nos damos cuenta, pues, los logros que vamos teniendo. Y me encanta que inicies así diciendo, wow, porque definitivamente tu trayectoria es una trayectoria increíble, hermosa, donde eres la primera en muchas cosas. Ahorita llegaremos a ese punto, pero bueno, lo importante es que no solamente seas la primera, sino que no seas la última. Ahorita platicaremos de todo eso, pero vamos a iniciar por el principio. A mí me gusta siempre las entrevistas empezarlas de la misma manera, que es preguntándole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, para que la gente que está del otro lado escuchándote o viéndote pueda ponerse un poquito en tus zapatos. Rebeca, háblame un poquito de cómo creciste, de cómo fueron tus primeros años de vida, que yo siempre digo que son los que generalmente van marcándonos y preparándonos para lo que viene después. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Mi historia va muy de la mano con el lugar en el que crecí. Tú conoces a mi papá. Mi papá le gusta mucho trabajar con la comunidad y mi mamá también ha sido siempre ahí un gran equipo con él. Así que yo crecí en Puebla, como bien decías, en una institución para niños en situación de calle. Mi papá era el director de esta casa que se llama el Hipoderac. En ese entonces, el Hipoderac solamente tenía casa para niños, no para niñas. Ahora ya existe una casa del Hipoderac para niñas, en ese entonces solamente eran varones. Entonces, bueno, mi papá siendo el director, nosotros vivíamos en esta casa. Es como un rancho, es la mejor manera de explicarlo. Este,
Son varias casas, cada una recibe más o menos a 12 niños, pero todo está dentro del mismo terreno y mis papás tenían una casa ahí donde yo vivía con ellos y con mi hermano. Entonces, bueno, crecí rodeada de muchos niños, muchos hombres. Soy oficialmente, esa tal vez fue mi primera cosa que hice, la primera niña de Hipoderac. Antes no había habido niñas en el Hipoderac, yo fui la primera que creció ahí. Este, y fue muy lindo, era una niña más del Hipoderac, aunque era la única, pero pues no me diferenciaba en nada realmente, o sea, yo hacía los mismos deportes que ellos, trabajaba a veces con ellos, ellos quizá tenían, en eso sí nos diferenciábamos, ¿no? Como que era parte de su rutina del día, ayudar a la casa y tal vez la mía no tanto, pero cuando me tocaba, mamá, quiero un vestido, trabaja, y entonces iba y trabajaba en las hortalizas de zanahorias o me tocaba barrer, lo que era lo que nos tocaba a los niños más chiquitos, ¿no? Entonces, pues yo crecí ahí, rodeada de muchos niños, súper contenta, una infancia muy libre, muy alegre, donde mi papá siempre me decía y mi mamá también como, no importa para nada que seas mujer, ni siquiera era un tema que salía, el tema de género, ¿no? Era más como tú puedes hacer lo que te propongas, o sea, nada más ponte a trabajar o ponte a estudiar o ponte a entrenar o ponte a hacer lo que te toca hacer para hacer eso que tanto quieres, ¿no? Entonces, bueno, yo crecí en este lugar que fue realmente hermoso, me marcó muchísimo también porque esto es algo que comparto en mi conferencia, siento que en parte la estoy diciendo aquí, perdón, pero como si tú crecías en el Hipoderac y veías a estos niños, ¿no? Que vienen de situación de calle, y creo que esa es la lección más grande que me llevé, y por eso estoy de acuerdo contigo que la infancia es lo que nos acaba marcando. Si tú te das cuenta de la situación en la que venían estos niños, el Hipoderac tiene índices súper altos de efectividad, lo que significa que estos niños rompen los ciclos de violencia y de drogadicción que quizá han estado muchísimo tiempo en su familia. Y entonces ahora nosotros los vemos muchos años después y te das cuenta que, wow, salieron adelante, o sea, más quizá de la expectativa, son abogados, eh, viajando por todo el mundo, hay otros que son mecánicos y tienen sus familias y es hermoso verlos, ¿no? Después de salir de ahí. Pero a lo que voy es que ellos nos demostraban, y yo aprendí desde muy chica, que tú estabas en control de tu destino y que tú estabas en control de tu vida, que tú eras responsable de tu vida. Quizá no eras responsable de lo que te había pasado o de tus condiciones, pero sí de qué hacías con eso. Y bueno, esa fue yo creo que la lección más grande que me he llevado en mi vida y que sigo traduciendo ahorita, ¿no? Tal vez de chiquita no lo podía poner en palabras o no tenía tanto sentido para mí, pero después cuando fui creciendo me di cuenta que esto es algo que yo tengo súper arraigado en mi corazón, la enseñanza que el Hipoderac a mí me dejó. Entonces, bueno, crecí en un pueblito en Atlisco, rodeada de niños, jugando deporte, pasándomela padrísimo. Mis papás también siempre nos invitaron a hacer deporte organizado, no nada más de que, ay, la retita ahí en la lluvia, lo que sea. Y entonces también eso, como que la disciplina siempre fue una parte muy grande de nuestra vida. Me acuerdo, mis papás nos decían como, ok, ¿quieres un deporte nuevo? Perfecto, pero te tienes que comprometer mínimo 6 meses. Y si a los 3 no te gusta, ni modo, tú te comprometiste 6 meses. Y entonces hicimos muchísimos deportes, mi hermano y yo, desde natación, judo, taekwondo, ballet, patinaje artístico, básquetbol, el que se te ocurra prácticamente lo hicimos cuando éramos chavos. Eh, y nada, pues sí, crecí muy feliz, la verdad, con una familia súper amorosa, muy presente. Estaba lejos de mis primos, quizá de la mayoría de ellos, pero todos los veranos viajábamos a Monterrey, pasar tiempo en casa de mis abuelos, muchos meses. Entonces fue una infancia realmente muy feliz y de muchísimo aprendizaje, inconsciente tal vez. Wow, wow, me encanta esta manera tan tuya de cómo nos llevas a este lugar, cómo nos trasladas al Hipoderac. Yo, como tú bien lo dices, conozco a tu papá y esta historia la he escuchado con él en muchas ocasiones y cómo él se siente muy orgulloso de haber tenido ahí a su familia, ¿no? Y de que sus hijos fueran compañeros de estos niños para que también tuvieran ustedes una realidad, pues vamos a decirlo, de distintas, ¿no? Donde pudieran ver
Sí. como bien lo decías tú, que a lo mejor tenían un contexto distinto, un contexto complicado, pero dijiste algo muy importante. Ahí aprendiste que nosotros somos responsables de lo que viene después de nuestra vida, de nuestro destino. Y eso hoy, Sí. Rebeca, tú lo pones en práctica de manera magistral todos los santos días Ujú. de tu vida, porque obviamente conozco tu trayectoria, no solamente por el orgulloso papá que tienes, sino porque eres una figura pública y además yo me di a la tarea de leer sobre ti, de entender un poquito más lo que hay detrás de esta mujer fregona en toda la extensión de la palabra y de esta mujer que no tiene miedo a soñar y de esta mujer que pone en práctica eso que el Hipoderac le enseñó de que somos responsables de nuestra vida, de nuestro destino. Tú ahorita hablas también de Sí. esta parte deportiva, hablas de estos compromisos que hacías de mínimo 6 meses, hablas de que probaste muchísimos deportes. Pero ¿en qué momento, Rebeca? Quiero yo entender, ¿en qué momento esta niña empieza como a crecer, a despegar, a empezar a volar? ¿Y en qué momento te empiezas a enamorar del mundo deportivo para que en un futuro fuera tu trabajo, ¿no? Y que eso que era tu Sí. pasión se convirtiera en tu forma de vida. Pero háblame de cómo llega ese enamoramiento a tu vida. Sí, mi papá lo voy a mencionar mucho en esta conversación. Mi papá me llevó a ver cuando yo tenía como 8 años una película que se llama Duelo de Titanes, Remember the Titans. Y a ver, me acuerdo perfecto, yo no quería entrar, Jessica, a la película porque estaba el póster, tipo la cara de Denzel Washington así entre sol y sombra, oscura, medio temeroso. Yo como papá, siento que me va a dar miedo esa película. Mi papá, Rebeca, te va a encantar. Quizá él sabía que me iba a encantar porque antes ujú, estaba una película que se llamaba Los Pequeños Gigantes, que era de una chavita que jugaba fútbol americano, su papá era su entrenador en el equipo cool, a ella no la aceptaron, entonces ella armó su propio equipo y acabó ganándole al equipo cool, ¿no? Entonces como que a mí me encantaba ver esa película, se me hacía divertidísima. Ella además se llamaba Becky, o sea, Rebeca. Y entonces, ahora de grande, mi apodo, que realmente nadie usa, pero es como mi apodo, a ella le decían The Icebox, la hielera. Y yo también tipo la hielera Landa, pero mi papá supongo que sabía que me encantaba el fútbol americano por esa película, pero como que no me encantaba el fútbol americano, me gustaba la película, la idea de esta chava que estaba rodeada de hombres y acabó rompiéndola y siguiendo sus sueños, ¿no? Y entonces cuando me lleva a ver la película de Duelo de Titanes, él está súper convencido que me va a encantar. Y mi papá me conoce muy bien y sí, me acabó encantando por muchas razones. A ver, para empezar, la película está súper bien hecha, divertida, la música, los personajes, todo. Pero si te soy súper franca también, lo que me dejó súper impactada fue como estos chavos de high school cambiaron a su comunidad a través del deporte. Porque esta película se sitúa en la época de la segregación en Estados Unidos y este es el único equipo de toda la nación, esta es historia verdadera, o bueno, basada en una historia verdadera. Este es el único equipo de todo Estados Unidos mixto, de raza mixta, negros y blancos en el mismo equipo. Y claro que todo el mundo al principio, tipo, ni al caso, rechazo, peleas, pleitos, enojos, y luego este equipo empieza a encontrarse en común por cosas que no tenían nada que ver con el color de su piel. Empiezan a transformar su comunidad empieza a ver al humano por lo que es el humano y no por la piel. Entonces para mí fue súper impactante ver como, wow, el deporte genera cambios en la comunidad, que era algo que, como ya platicamos, era un alto valor en mi familia, el cambio en la comunidad, la participación en la comunidad. Entonces me enamoré de esta película por el deporte, pero también por el significado que yo le saqué, que iba muy de cerca con los valores de mi casa. Y ahí fue donde le dije, papá, quiero jugar fútbol americano. Y mi papá, como siempre, de que, órale, súper sí. Y entonces, pues ya a los años, porque de ahí nos fuimos a vivir a Estados Unidos, regresamos. Cuando regresamos le volví a decir, papá, quiero jugar fútbol americano. Y me llevó ahí a la escuela azteca. En Cholula había una escuelita de fútbol americano. Me llevó, mi hermano también jugaba ahí, pero para ese entonces yo ya tenía 13. Me dijeron, Rebe, ya no.
O sea, ya no puedes jugar con los niños, ya puedes ser peligroso. Entonces, pues los sentimos, no tenemos espacio donde meterte. Y pues no había equipos femeniles, obvio. Y entonces dije, bueno, pues ya seré una aficionada casual. Y más bien era una aficionada muy intensa. Y pues básicamente así se empezó a desarrollar mi amor por el fútbol americano. No sé si quieres que aquí nos detengamos o te cuento cómo llegué hasta donde estoy ahorita, lo dejamos en pausa, como que no sé qué tanto avanzar. No, 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 me encanta cómo lo estás haciendo. Nada más, vamos a seguir avanzando, nada más quiero hacer un apunte que me encanta esta manera tan tuya que tienes de ver el significado profundo de las cosas. Ahorita tú nos hablas de esta Mm, película y nos hablas de cómo te cautivó lo que el deporte podía ser para hacer una diferencia. Y lo quiero conectar con tu infancia y con todo esto que, pues, que viviste en tu casa y que sigues viviendo porque vienes de una familia donde la filantropía es algo muy, muy importante. Me encanta que tú hablas de transformación. Me encanta que hablas de cómo esta película te impactó para ver la posibilidad tan grande que tiene el deporte para cambiar el mundo, como en algún momento lo dijo Nelson Mandela. Ahora sí, continuemos con la historia. ¿Qué pasa después de ser esta aficionada intensa? ¿Seguiste creciendo? ¿Te fuiste a la universidad? ¿Qué siguió pasando con Rebeca? Bueno, Rebeca era una aficionada intensa de fútbol americano, tenía en su banca los resultados de cada semana anotados. Y entonces el mundo entero sabía que Rebeca era una aficionada intensa. Y algún amigo una vez me dijo, oye, Rebe, te quiero invitar a jugar en mi equipo de tochito intramuros. Él ya estaba en la universidad. Pues tú que yo tenía tal vez 15, pero pues él tenía 18 por decirte algo, y entonces me dijo, oye, te invito. Y yo, ¿qué es tochito? Y me dijo, te va a encantar, tú ven, tiene que ver con fútbol americano, tú ven. Entonces, bueno, fui y efectivamente el tochito es lo que tú presentaste al inicio, que se llama oficialmente flag football. Entonces yo llegué y yo, ¿cómo? Balón de fútbol americano. Hay mujeres aquí jugando. Yo no entendía qué estaba pasando. Pero bueno, entonces no, pues ahí métete un equipo, lo que tienes que hacer es quitar estas cintas y todo lo demás, pues más o menos ya te lo sabes, no sé qué, ok. Y me encantó, disfruté muchísimo, me la pasé padre y además, bueno, venía de hacer deporte toda mi vida, entonces la verdad también, pues me fue bien. Me invitaron a seguir yendo y tú ya nunca te escapas y tú ya vas a venir, no sé qué. Y entonces, bueno, literalmente en ese entonces yo estaba jugando tenis y metí a mi calendario flag football. Y después ya me lesioné, lo que sea, decidí a la mera hora solo dedicarme al flag football, no al tenis. Y entonces eso fue como a los 15. Entro a la universidad con una beca académica del 100% porque mi papá, cuando tenía como 15 me dijo, yo no te voy a pagar la universidad. También se lo dijo a mi hermano. Yo no les voy a pagar la universidad. O trabajan para pagársela o consiguen beca, pero ustedes pueden solos. Y ahí va él otra vez, ustedes pueden y... Entonces, bueno, yo soy una mujer precavida, planeadora. Entonces yo desde la prepa empecé con que no, yo no voy a estar trabajando y estudiando al mismo tiempo, entonces yo ñoñé, fui súper estudiosa, deportista al mismo tiempo y me gané una beca académica del 100% en la universidad de mis sueños, que era la UTLAP. Ujú. ¿Que por qué era la UTLAP? Porque ahí es donde mi papá me llevó a preguntar sobre el equipito y ahí es donde mi hermano jugó y ahí es donde yo jugaba flag football y entonces para mí tenía que ser en Aztecas, o sea, porque si no, ¿qué iba a hacer con todo este mundo de flag que ya había armado y construido? Entonces, bueno, entro, para cuando tengo una beca académica digo, no tengo idea qué quiero estudiar, o sea, porque llevo tanto tiempo enfocándome en conseguir la beca que a la mera hora no sé realmente qué quiero. No voy a poder vivir del deporte, ¿eh? Entonces, pues bueno, ¿qué me gusta? Pues las artes. Mi mamá es artista, mi abuela es artista, pues me voy a meter a artes y en el proceso voy a descubrir qué es lo que realmente me gusta a mí. Entonces, bueno, yo para ese entonces ya sabía que pase lo que pase, no me voy a morir de hambre, porque también mi papá me dijo, no te voy a comprar carro, ¿quieres carro? Trabaja. Y entonces había abierto un negocio de barbacoa norteña de lengua de res y con eso me compré mi primer carro. Entonces yo decía, mira, si ahorita no tengo súper claro qué quiero hacer, no importa, en el proceso lo voy a descubrir. La verdad es que no me voy a morir de hambre cuando me toque mantenerme sola. Em,
Y entonces, bueno, en esa búsqueda de encontrarme, encontré a TV Lab, que era el proyecto estudiantil de la universidad que transmitía, entre muchas otras cosas, los partidos de fútbol americano. Y yo dije como, ay, puede estar padre, se me hace divertido, vamos a ver. Entonces fui, hice el casting, me hicieron preguntas como a quién te gustaría entrevistar, si pudieras, y yo dije Peyton Manning, que por cierto tengo un balón firmado de él aquí atrás, casualmente, alguien me lo regaló. Qué padre. Y sí, y entonces como que a todo el mundo le sacó de onda un poco eso, porque la mayoría de las mujeres que iban a estos castings querían hablar de cultura o arte o moda o social, ya sabes, ninguna de ellas o muy pocas llegaban hablando de yo quiero hablar de fútbol americano. Entonces me hacen el examen de conocimiento y como yo llevaba ya muchos años jugando, y cuando estás en ese ambiente, el ambiente parece muy grande, pero en realidad no es. Entonces cuando estás en ese ambiente, pues yo conocía al coach del mayor y conocía al jugador tal y conocía el sistema y había hablado con ellos. Entonces me fue muy bien en el examen y ahí es cuando ellos me dijeron, Rebe, queremos que seas la analista de las transmisiones. Fue una sorpresa para mí, porque generalmente cuando llegabas a TV Lab empezabas como jalacables o asistente de cámara, no directamente a uno de los roles principales. Y también porque dije, ok, yo no conozco a ninguna mujer, ni jamás he escuchado a una mujer que haga eso. ¿Qué voy a hacer? Como que quiero, no quiero, no sé cómo se escucha eso, o sea, no sé cómo es. Pero bueno, pues me atreví, había gente que le gustaba, gente que no le gustaba, el que en ese entonces manejaba el proyecto, él no estaba de acuerdo. Entonces en el pasillo me paraba y me decía, ¿quién es el número 32? Y yo le tenía que decir X, bam, bam, por decirte algo. Ah, muy bien, no sé qué. Y todo el tiempo me estaba haciendo así pruebas. Y bueno, ya empezó la temporada, yo empecé como analista, para ese entonces yo ya había tratado de prepararme lo mejor que podía, había visto y estudiado, platicado, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso, el año siguiente me dicen, Rebe, estamos muy contentos, queremos que te vuelvas la narradora. Y nada más como para que la gente que nos esté escuchando sepa, la narradora es como el relator, el, el, el host, el que te va dando la bienvenida en todo, que te está explicando todo lo que está pasando en términos generales. Y luego el analista es el que entra como detalladamente a explicar por qué algo funciona o por qué no funciona, o etcétera. Entonces, ser analista es todavía un paso más arriba. Y otra vez, yo nunca había escuchado a una mujer ser narradora. Y entonces, bueno, pues entro a ser narradora con todas las dudas del mundo, pero también atreviéndome. Y ahí es donde me empiezan a llegar muchos mensajes. Eh, las mujeres no narran, especialmente. Fue el que más me marcó. Y ese me marcó mucho porque la persona que lo mandó, yo la conocía. Era una mujer y yo la conocía porque a ella le gustaba sentarse en la banca con el resto de los aficionados a ver los partidos. Cuando yo era una aficionada y no narraba y no analizaba, yo la veía todos los fines de semana. Entonces yo dije, qué loco, o sea, ella ama el fútbol americano, es mujer. O sea, ¿por qué piensa que las mujeres no pueden narrar fútbol americano? O sea, fue una contradicción cañona para mí. Pero ahí fue donde dije, aquí hay algo. O sea, aquí, esta es mi oportunidad de hacer el cambio, porque entonces no hay espacios para las mujeres en el periodismo deportivo. Y las que hay, yo no me identifico con ellas. Respeto mucho lo que hacen y lo que hacían, pero yo no me identifico con alguien que está ahí. Yo, esto puede ser fuerte lo que voy a decir, pero que yo percibo como de adorno, como para satisfacer a la mirada del hombre y no como una mujer que, hey, te apasiona esto. No tienes que ser solo eso. Si quieres ser eso, está bien, pero no tienes que ser solo eso. La belleza y el conocimiento y la pasión no están peleadas. Entonces, cuando este mensaje me llega a mí, yo dije, aquí tiene que haber un cambio cultural muy grueso y esta es mi oportunidad para hacer ese cambio a través de algo que yo le veo valor, que me apasiona y que además creo que soy buena. Y ahí fue donde dije, ok, por acá le quiero dar. Eh, por aquí va encaminado mi propósito Wow. de generar ese cambio cultural de los roles de género a través del deporte.
Wow, Rebe, qué bárbara, qué increíble historia. Y me encanta cómo la vida te va llevando, pero más que te va llevando, cómo tú sabes tomar las oportunidades y leer los mensajes, déjame decirlo así como Sí. los mensajes divinos, las señales del cielo o en lo que cada quien crea, ¿no? Pero cómo esas señales te van llegando y tú sabes tomarlas y sobre todo sabes entender que ahí tenías tú chamba que hacer, que ahí tenías trabajo que hacer. Y otra vez resalto este compromiso que fue inculcado a ti desde niña porque tú empezaste a pensar en las demás. Tu forma de ser generosa, Rebe, no dijo, ay, qué padre, yo voy a ser aquí la que va a narrar y yo tengo esta super oportunidad, sino que lo que realmente te impactó fue ese mensaje que te hizo que sonara una campana para decir, tengo que hacer algo y por aquí va mi camino. Y has hecho algo que hoy, pues ya no estás en TV UTLA. Hoy estás nada más y nada menos, y lo digo y se me pone la piel de gallina en ESPN, rompiendo Sí. todo tipo de paradigmas, Rebe, siendo la primera, siendo esta mujer preparada, que me encantó ahorita que dijiste, la belleza y el conocimiento no están peleados. Y bueno, para muestra estás tú, porque además de que eres una mujer guapísima, eres una mujer preparada, eres una mujer apasionada del deporte, eres una mujer comprometida, eres una mujer que busca hacer una diferencia y eso te hace ser un ser humano sumamente mágico y especial que ha hecho pues sus sueños realidad. Ahorita Muchas pasamos a la gracias. parte del flag football, pero yo quiero Sí. seguir con esta parte de tu primer pasión, o bueno, no sé cuál es la primera o la segunda, pero de una de tus pasiones, déjame decirlo, de esta pasión de estar narrando, de ser esta comentarista deportiva, esta analista. ¿Qué onda? ¿Cómo llegas a ESPN? O sea, ¿en qué momento la joven estudiante de TV UTLAB que de repente le llegó un mensaje de decir, a ver, aquí tengo que hacer algo, aquí hay un área de oportunidad, está hoy en ESPN, pues abriendo brecha, yo lo diría así, abriendo brecha para otras mujeres que quieran hacer sueños realidad en lugares donde, y lo pongo entre comillas, donde a lo mejor las mujeres no es bien visto que estén o donde las mujeres no es lo común que estén? ¿Qué onda? Háblame Sí, cómo llegaste a ESPN, platícame, llévame de la mano sí. por ese camino. Un espacio dominado por hombres, Es generalmente correcto, lo decimos así. es correcto. Eh, a ver, entonces yo salgo de, estoy en proceso de graduarme, me acabo graduando por promedio, y entonces tengo una ventanita ahí como de 6 meses. Y mi papá para ese entonces ya me está diciendo como, oye, eres buena en esto, sí te quiero pagar algo para que lo estudies, porque pues yo estudié artes plásticas, no tenía conocimiento de edición, producción, nada, o sea, yo agarraba un micrófono y hacía lo mejor que podía con lo que tenía, y en TVUDAP aprendí algo, pero pues no suficiente, la verdad. Entonces, mi papá me dice, búscate un curso o algo que puedas hacer de periodismo deportivo o periodismo, o broadcasting o lo que sea. Y entonces encontré una escuela en Miami, chiquitita, que en realidad inicia en Connecticut. ESPN inicia en Connecticut. Entonces, como que yo dije, ah, ok, ahí puede ser que haya algo bueno, Connecticut School of Broadcasting, pero en Miami. Ok, en Miami. Entonces, me entero que este curso en realidad es de un año, pero yo no tengo un año, yo tengo 6 meses. Y el curso además empezaba por ahí de marzo, entonces ya me quitaste 3 meses. Entonces, bueno, yo escribí al lugar este y yo como, oigan, quiero ir, ¿qué onda? ¿Cómo está? Bla, 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 voy. Mi papá en ese entonces sí me apoyó, igual conseguí una beca académica y entonces lo que tenía que hacer en un año acabó haciendo en 3 meses porque era mi lapso que yo tenía. Y ahí en CBS Miami aprendí pues eso, de producción, de cámaras, de edición, de no sé qué. Porque en realidad, aunque yo decía, ok, aquí hay una oportunidad, yo no pensaba, quiero ser talento, así le llaman a las personas que salen a cuadro que vemos en la tele. Yo no a fuerza decía como quiero estar mi cara en la tele, yo quiero trabajar en el mundo del deporte. Yo estaba dispuesta a ser camarógrafa, jalacables, editora, la que te imprime las hojas, o sea, a mí no me importaba. Entonces aprendí muchísimo y regreso a México y digo, ok, tengo que empezar a trabajar en algo. Entonces ya con estas herramientas yo empecé a contactar
tipo había una página de internet que cubría fútbol americano nacional, entonces les escribí, oye, Máximo Avance, yo puedo hacer esto para ti, entonces todas las semanas yo les mandaba un paquete de información del partido de esa semana de los Aztecas. Entonces yo coordinaba la entrevista con el coach, yo iba, grababa, luego colgaba mi camarita en el árbol para grabarme a mí misma haciendo, ya sabes, la presentación de la pieza. Entonces todo esto era one woman show. Y así fui haciendo muchas cosas. Yo con la mentalidad de nunca sabes quién te está viendo, nunca sabes quién te está escuchando, nunca sabes de dónde va a salir una oportunidad. Entonces yo escribía para un periódico en Tamaulipas, o sea, gratis, no me pagaban un peso y me metí también a ser voluntaria en el torneo de Monterrey, el que ahora llaman GNP, yo fui voluntaria en el área de prensa y entonces me tocaba desde recoger las papitas que dejaba la gente en la mesa hasta sacar las copias, pero hablaba con mi director y mi coordinador y le dije como, oye, déjame salir para ver un partido al día, yo te escribo una nota y la subimos a la página. Como que yo quería empezar a meter este lado periodístico a todo lo que estaba haciendo. Y así viajé también a Tamaulipas a narrar un partido de fútbol arena que yo nunca había visto. Narré, ese mismo día me regresé en camión. Fueron 12 horas de ida y luego de regreso. Este, trabajé para la UFC como asistente de producción. Rebebé por los tacos, rebebé por la engrapadora. Otras veces me tocaba hacer el talento, entrevistar, de todo un poco. Me empecé a estancar un poco, me empezaron a llamar para castings, pero en ese proceso los que me llamaban era mucho Televisa, era mucho TV Azteca, y a la mera hora no se cerraba nada, nada. Me prometían de que sí, ya, el próximo enero empiezas con el programa, y luego llegaba enero y yo, oigan, ¿qué onda? No, pues se canceló, por decirte algo. También no voy a decir en qué televisora, fui a muchas. Ay, Rebe, estudias mucho. No, como que lee Twitter y ven acá y habla de lo que lees en Twitter. Y yo, ni al caso, o sea, Rebe, vístete más joven. Y entonces yo, ok, o sea, toda Wow, esta ok. gente me está empujando a hacer eso que yo no quiero que haya más mujeres de esas. O sea, está bien si las hay, pero yo no puedo permitirme ahí porque si no, no voy a generar ningún cambio del que yo quiero ver. Eh, en la universidad me metí a un concurso de Fox Sports que llegué a la final, no lo acabé ganando, pero entonces ahí tenía el contacto de Fox, fui a entrevista en Fox. Y cuando voy a entrevista a Fox, me hacen un casting, Jessica, me doy cuenta que no sé nada, que no sé nada. O sea, porque lo que yo narraba era fútbol americano colegial mexicano y de repente tú me estás hablando de la NFL, 32 equipos, tope salarial, franquicias, ¿what? Entonces yo dije, wow, no sé nada. O sea, obviamente para mí está claro que la pasión no es todo. O sea, necesito estudiar muchísimo más. Y entonces como que ahí es donde me estanco un poco y un día de Navidad, por estas fechas, voy a Monterrey a una posada de mis papás y un amigo de mi papá me dice, oye, yo conozco a Raúl Alegre. Raúl Alegre en ese entonces era el analista de lunes por la noche, lo que yo hago ahora, en ESPN. Y entonces yo le digo, Luis, por favor, ponme en contacto con Raúl. Sí, déjame ver, no sé qué, pobre Luis, porque seguro lo molesté mucho. Y, y por fin me puse en contacto con Raúl algunos meses después y luego por Raúl es alguien muy ocupado, entonces también como que yo tenía que esperarme a que pasara el Super Bowl y todo eso. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento tan largo, por fin consigo conectar con Raúl y yo le mando una carta. Raúl, yo soy Rebeca Landa, yo crecí en este lugar, a los tantos años me compré mi carro vendiendo barbacoa norteña, a los tantos años me gané una beca académica, me gradué con magna cum laude, ya ni me acuerdo cuál era, y después me fui a estudiar este curso de un año que hice en 3 meses y llevo haciendo todo esto. Tu tiempo no se va a desperdiciar. Yo no quiero que tú me consigas trabajo. Dime cómo necesito prepararme. Y entonces Raúl dijo, va, y me mandó 5 libros. Y entonces Wow. yo, perfecto. Y entonces me pongo a leer y a descubrir este mundo de la NFL que yo pues no conocía. Por más que veas los partidos y todo, hay muchísimo más detrás. Y en ese proceso, Raúl se vuelve mi mentor y entonces yo le mando material de cosas que yo había hecho, por ejemplo, narrar en Aztecas, algunas entrevistas, las conducciones de unos shows, se lo mando a Raúl y Raúl se lo manda a ESPN. Y entonces a mí me llega un correo un día de ESPN Talentos
de la oficina diciéndome, oye, estamos interesados en ti. Yo me quería morir, Jessica, me quería morir Qué porque lo emoción, que pasó, Rebeca. Estoy emocionada. sí, Te escucho y estoy demasiado emocionada. yo me quería morir porque la razón por la que no me contrataron en Fox es porque yo no estaba lista. Y entonces yo decía, no puedo permitir que eso me pase en ESPN, que no esté lista. Y honestamente, cuando llegó este correo, yo no me sentía lista. Acababa de empezar a leer los libros que me mandó Raúl. Eh, entonces, bueno, para ese entonces yo ya tenía otros dos trabajos. Entonces, por decirte, tenía mi trabajo de freelancer de comunicación, era entrenadora en una universidad de Tochito y eh, vendía seguros. Entonces, yo como que ahí medio me sustentaba con eso. Resulta que, pues sí, ok, voy a ir a ESPN, nadie le dice que no hay ESPN, voy a ESPN. Y me hacen casting, 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 martes, martes, martes. Y después llegan Juegos Olímpicos en Brasil, pausa, ok, me vuelven a escribir, Rebe, tienes que venir a ESPN a otro casting. Este es el bueno. Si la armas aquí, ya te quedaste. Y yo te digo, ya tenía tres trabajos y entonces como que presión, obviamente para mí, ¿no? Y entonces fui al casting y me fue súper mal, súper, súper mal. No me Sí, digas eso, no me súper mal. digas. Y entonces como que se rompió mi corazón en mil pedazos. Dije, madres, este sueño que tenía me acaba de pasar lo mismo que me pasó con Fox. ¿Pero por qué te fue ¿Qué súper voy a mal? hacer? ¿Por el mismo tema de que te faltaba conocimiento? Un poco sí, también porque me pusieron a ser conductora de un programa y yo nunca había conducido, o sea, yo no era conductora, Ok. yo era narradora y me pusieron un nombre súper difícil, Domi con Su, y luego me pusieron con Raúl, con Sergio, con Ciro, con Javier, y pues todos estos pesos pesados, yo estaba nerviosísima y en parte no estaba preparada. Entonces, bueno, me fue súper mal. El que estaba coordinando mi casting me escribió al día siguiente enojadísimo, cómo hiciste esto y cómo dijiste lo otro. Yo dije, ya fue, o sea, esta historia ya fue. La cosa es que yo tenía otro plan, que fue el que desarrollé cuando Fox nunca más me habló, que dije, ok, tengo que entrar a otra televisora y es bien, me tienen que ver en esa televisora, les va a gustar lo que hago y me van a llamar, pero ya trabajando en otra televisora. Entonces yo dije, bueno, regresemos a ese plan original. Entonces, bueno, yo me sigo preparando, bla, bla, bla. eh, y a los meses, yo ya desesperada, honestamente, para ese entonces mis papás ya también me habían hablado a decirme, Rebe, ya, vente a Monterrey, ya, ya. Y yo, no, no, aunque tenga 40 años, voy a llegar ahí, O es sea, bien. tú estabas Y en mi Ciudad de papá, México, yo estaba en Puebla, mis en papás, Puebla. Ok, es que, ajá, mis papás ya se habían regresado a vivir a Monterrey ok. y yo vivía en Puebla. Pero cuando Entonces mi ibas a papá, ya. ESPN, ibas tú a México, ibas y venías a México. Ok, Exacto, ok. exacto. Entonces mi papá de que, Rebe, ya. Y yo, no, o sea, no. Bueno, pues perdón, pero te voy a tener que poner un ultimátum económico. Dale, como quieras. O sea, pero yo no voy a renunciar a esto. Eh, y pues ya, yo me sentía así, como cada vez un poquito más ahogada. Mis papás no es que me dieran mucho dinero, pero si ya tienes tres trabajos, lo que te den ayuda. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, me vuelven a hablar de ESPN a los meses, por decirte, marzo. Entonces ya llevo un año y cacho en proceso de contratación con ESPN. Voy, me dicen, Rebe, te vamos a poner en este casting, vas a hacer esto, esto y esto. Ok, ok. Lo hago. Saliendo de ahí me dicen, oye, por favor, quédate, no te vayas a Puebla, mañana viene mi jefe de Estados Unidos, quiero que hables con él, ok, espero, hablo con él y me dicen, te vamos a contratar. Y yo, perro, ¡Wow! ¡Qué yo haciéndome padre! la cool, yo Ok. haciéndome la cool. Yo sentada así en el banco y yo de que, ok, ok. Llegué al carro, les hablo a mis papás, me van a contratar, pero les digo, oiga, no pueden decir nada, porque ya muchas veces me ha pasado con otras televisoras, no con ESPN, que han dicho que me van a contratar y a la mera hora no pasa nada. Y entonces no podemos anunciar como Rebe ya llegó a ESPN porque no sabemos. Resulta que pasan 3 días, pasan una semana y media, 2 semanas, un mes y medio, y a mí no me ha llegado mi contrato. Eh, y para ese entonces mis papás, cada vez, Jessica, que yo les marcaba, me decían, ¿ya? No, todavía no, ¿ya? No, así por un mes y medio o más.
Hasta que un día, un martes, me acuerdo perfecto, fui a comer a casa de mi tía y me llega un correo que dice, contrato Rebeca Landa. Ay, Entonces no, lo abro, emoción. no, sí, lo abro y no puedo creer lo que estoy viendo. No puedo creer lo que estoy viendo. Contrato de 3 años por tanto dinero en Ciudad de México, empiezas el 1 de julio del 2017. Y entonces le hablo a mi mamá y como buena mamá no contestó el teléfono. Y entonces le hablo a mi papá y mi papá, ¿qué onda, China? Y yo, ya, ya. Y yo, ya, 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 ya. Y los dos empezamos a llorar. Y en eso mi papá, espérate que estoy en una junta, te marco más tarde. Entonces, más tarde, pues ya, mi mamá también no me contestó porque estaba con mi abuela en el hospital, no sé qué, a la mera hora, pues ya, súper ilusionados. Y así es como llegué después de muchos años a ESPN. Saqué el cálculo hace no tanto y de cuando empecé a narrar en Aztecas a cuando llegué a ESPN pasaron 5 años. Pero fíjate algo bien Y interesante. Perdón, no, no, dime, dime, sí, dime. No, dime, dime. sí. Y bueno, no entré a ESPN como narradora, entré como presentadora. Y en el proceso me perdí, me volví la chavita que solamente estaba ahí para llenar el ojo y después reencontré mi camino y 6 años después de entrar a ESPN es que me dieron la oportunidad de narrar otra vez. Y entonces, pues de que empecé a narrar en TV Lab a que llegué a narrar en ESPN pasaron 11 años. Wow, Fue un gran camino, sí. wow. Pero fíjate qué interesante, y es lo que quería resaltar de esta historia, Rebe, que nunca renunciaste a tu sueño. Y eso a mí me parece increíble. Esta mujer intensa, esta apasionada, intensa del fútbol, es una mujer determinada. Y creo que ahí está la clave de tu éxito hoy, Rebe, porque no dijiste, híjole, ya Fox me dijo que no porque no sabía nada y te echaste una cama a llorar, sino que dijiste, déjame Sí. prepararme porque yo quiero llegar a ESPN. Llegas a ESPN, te va mal en tu primer casting y sigues luchando y sigues intentando y sigues marcando como ese plan que entiendo que conforme fue pasando el tiempo iba a lo mejor el plan modificándose, pero no se modificaba el propósito final. El objetivo final lo tenías claro. Ahorita me dijiste, me perdí un poco en el camino y llegué a hacer eso que no quería hacer, pero lo interesante es que volviste a enfocar siempre esa idea fija que tú tenías para nunca darte por vencida, para seguir luchando. Y creo que lo quiero resaltar, Rebe, porque mucha gente que te está ahorita escuchando y viendo y que seguramente te ha seguido durante años, puede decir, claro, pues es que Rebeca, guapísima, pues no sé, tuvo suerte, ve tú a saber, y que hoy tú nos digas, a ver, me dijeron que no, me fue mal en un casting, me tuve que leer X cantidad de libros, me perdí, volví al camino, pasaron 11 años. Me habla de un ser humano real, me habla de un ser humano congruente, me habla de un ser humano determinado y sobre todo me habla de un ser humano que no sabe nunca renunciar a sus sueños. Y eso yo te lo quiero súper resaltar. Algo que yo lo defino más como hay este concepto es súper interesante y ya está estudiado por una psicóloga que se llama Angela Leavenworth. Ajá. Ella tiene el concepto de grit y se lo súper recomiendo a los que nos están escuchando. Está su plática Sí, en sí, TED Talks. También tiene un libro, pero por si sí, no se quieren echar todo el libro. Y ella habla de este concepto de grit y cómo el sí, grit es como esa determinación, sí, pero a largo plazo, que no es una sí, determinación como inmediata, no es una determinación que se acaba pronto, es una totalmente. determinación que tienes por años y años y años. Te vaya bien, te vaya mal, este, tengas cosas que hacer o no tengas cosas que hacer, avances o a veces sientas que retrocedes. Y entonces como que yo creo, más bien lo que ella argumenta es que todas las personas de éxito que ella ha estudiado, la única cosa que realmente tienen Ujú. en común y que ella ha visto que es lo que los saca adelante para ser personas de éxito, es que tienen y han desarrollado esta cualidad, porque no es algo con lo que naces. O sea, no es como que ahorita la gente nos va a estar escuchando y, ay, bueno, yo no nací con eso. No, no, no. O sea, es algo que tú desarrollas.
Y creo que mis papás me ayudaron desde muy chiquita a hacerlo, con esta creencia de tú eres capaz de hacer lo que te propongas, trabaja por eso, lo quieres, búscalo, quieres tu beca, consíguela, quieres tu carro, trabájalo. Entonces, nada, esto quizá es a un nivel más exponencial, ¿no? Decir, hablar de algo, de una meta de 11 años. Pero, o sea, si algo puedo compartir con la gente es eso, como que desarrollen su grit cuando se trata de algo que realmente anhelan, que realmente quieren conseguir. Las cosas buenas toman tiempo, esa es la realidad. Qué padre que lo mencionas y conozco perfectamente bien el concepto, porque lo he estudiado precisamente por esto que tú mencionas, Sí. Rebe, de la gente que ha estado aquí en Efecto Inspiración, de alguna manera tienen un perfil similar al tuyo. Es gente con esta pasión y esta determinación que esta autora sí, muy bien lo define como grit. Y me encanta que hoy lo traiga sobre la mesa porque volvemos a lo mismo. O sea, es ver hacia allá, hacia el objetivo claro, es no perdernos, es luchar todos los días y es desarrollarlo como bien tú lo dices. No es porque naciste, no es porque del cielo te cayó el talento, sino porque te fuiste formando y fuiste desarrollando esa resiliencia que hoy te hace tener la fortaleza que tienes. Pero por si esto fuera poco, Rebe, por si toda esta historia hermosa y maravillosa no fuera suficiente, Rebeca dice como que yo creo que estoy aburrida o yo no sé qué pasaba por tu mente porque pues dice, también quiero ser deportista de alto rendimiento y Sí. entras a el equipo de flag football de México, donde pues nada más y nada menos eres campeona mundial. ¿Me quieres Sí. explicar qué onda con esta parte también de tu vida, con esta otra pasión? Háblame del flag football, háblame de esta atleta de alto rendimiento y de cómo logras combinar estas dos facetas. Yo me hago esa misma pregunta todo el tiempo. ¿Cómo lo estoy logrando? No lo sé. Me pasó hace poquito que tenía que narrar Monday Night Football y ese mismo día tenía cuartos de final, semifinal y final nacionales. Y yo como, ok, ¿cómo le voy a hacer para estar en dos lugares al mismo tiempo? Eh, pero bueno, de alguna manera encuentro la forma. Todo esto empieza porque cuando empiezo a jugar flag football a los 16 años, me entero que hay un equipo nacional mexicano que van a mundiales y que ganaron la medalla de oro. Y yo, wow, eso existe. Entonces, desde ahí, a esa edad, a los 16 años, dije como, yo quiero ser parte de la selección nacional. Y empecé como a ver los procesos. En ese entonces la comunicación no era tan buena. Siempre me enteraba que habían hecho las pruebas ya que las habían hecho, porque las veía en Facebook o lo que sea, ¿no? Y entonces como que me tardé en entender cómo funcionaba todo esto. Llegó un punto en el que por fin me enteré a tiempo, fui a las pruebas, me quedé en la lista de preselección, pero en ese entonces ustedes ya saben todo lo que estaba haciendo en la universidad, tenía mi negocio de barbacoa, tenía mi beca académica del 100%, estaba narrando, y entonces no podía, además de eso, viajar todos los fines de semana a Ciudad de México y luego si avanzabas, tenías que entrenar miércoles, jueves y viernes. Entonces, básicamente, en ese entonces la selección nacional estaba diseñada solamente para personas que vivían en Ciudad de México, porque un foráneo jamás hubiera podido cumplir con todos esos estándares. Entonces, en este proceso yo dije como, ok, yo quiero trabajar en ESPN. Cuando trabaje en ESPN me voy a tener que mudar a la Ciudad de México. Y entonces voy a contratar a un preparador físico y voy a llegar a la selección nacional. Entonces, se da todo este rollo que ya platicamos sobre cómo llegar a ESPN. Por fin llego a ESPN, me mudo a la Ciudad de México. Y cuando me mudo a la Ciudad de México, contrato a mi preparador físico y etcétera. Hago las pruebas para la selección nacional y salgo en la lista de preselección. Éramos como 120 mujeres. Y nada, para mí la verdad sí fue un súper reto ese primer año para quedar, porque una, pues tenía un nuevo trabajo que tenía que adaptarme en horarios, en presiones, en estudio, en vístete, peínate, maquíllate, cosas que en mi vida yo había hecho y nunca les había dado importancia porque yo era una deportista, no me interesaba cómo traía la ceja o si necesitaba rayitos en el pelo. Y entonces todo ese proceso hasta fue
me costó mucho trabajo, o sea, seguramente hay mujeres que se les da muy fácil, pero pues no era mi estilo. Y también, aunque yo era una estrellita de flag football en Puebla, en Ciudad de México, no, hay muchísimo más nivel. Entonces, ok, soy buen atleta, pero no estoy entendiendo conceptos, no estoy entendiendo qué quieren decir con esto o el otro, me estoy confundiendo, hablan muy rápido. Entonces, tuve que empezar a irme a preparar con el que era entrenador de la selección entre semana también. Me iba con su equipo, él entrenaba a una universidad. En ese proceso, pues las lesiones, entonces rehabilitación, yo entrenaba después de salir de trabajar, entonces iba a ESPN, salía a las 6 y yo entrenaba de 8 a 10, por decirte algo, llegaba a mi casa, comía, ¿verdad? Y así. Y entonces, bueno, en ese entonces se llevaban a 15 mujeres a selección nacional. Para mí fue un proceso, la verdad, súper duro por todo esto, porque cuando eres nueva selección nacional tienes muchísimas dudas, como que no juegas ni bien por todo el nervio, por toda la presión, porque lo quieres tanto que no estás pensando cuando juegas. Entonces, bueno, todo eso, menos mal, lo pude superar y entonces en 2018 fue mi primera selección nacional, fuimos a jugar a Panamá, quedamos en cuarto lugar mundial. Y sí, ahora que pienso hacia atrás, yo pensé que podíamos ser campeonas del mundo, pero veo cómo jugábamos en ese entonces y yo no, o sea, sí éramos un cuarto lugar mundial. Entonces, básicamente así fue, o sea, estos dos sueños como que siempre se fueron acompañando, nunca fue uno y luego el otro, como que siempre existieron al mismo tiempo. Empezó primero el de flag cuando tenía 16 y luego, gracias a mi amor al flag y a ese sueño, entonces surgió el otro sueño, el de ESPN. También en ese entonces como que no tenía tanta carga laboral. Yo iba hacia un show, dos shows, tenía mi horario súper estructurado, sabía de qué tenía que hablar y listo. Ahora ya me cuesta mucho más trabajo. O sea, este último año sí he tenido eso que te decía, como que no sé bien cómo lo hice. Un día tenía entrenamiento con la selección nacional, nos íbamos a ir a nuestra competencia en el Continental y el mismo día que tenía entrenamiento con la selección nacional tenía que narrar Wimbledon, creo. Y entonces como, oigan, pero yo tengo entrenamiento con la selección nacional. Bueno, si quieres te podemos cambiar de turno. Ah, no era Roland Garros. Entonces, pues empiezas a narrar a las 3 de la mañana, sales a las 6 y yo entrenaba con la selección a las 7. Entonces, pues así lo hago. O sea, pues ok. Entonces narré de 3 a 6, entrené de 7 a 10, vine, me preparé para el día siguiente, me dormí, me desperté a las 3, narré de 3 a 6, me fui a las 7, entrené con la selección nacional. Y entonces como que antes no era tan complicado, tenía menos responsabilidades en ESPN, ahora tengo más responsabilidades y sí ya es un reto poder manejar las dos cosas. Esto que te digo del nacional, yo no hubiera podido jugar la final si hubiéramos pasado, porque yo ya tenía que estar narrando. Yo fui, jugué un día 3 partidos, tuve que llegar a mi casa a ponerme a estudiar 6 horas para tener mi material listo. La mayoría de los jugadores después de 3 partidos llegan a su casa y se duermen, se echan una siesta, ven una película. Yo no me puedo dar ese lujo si quiero poder hacer las dos cosas. Entonces, bueno, le hago como puedo, a veces es más fácil que otras. ESPN me ayuda mucho, me apoya muchísimo. También tengo un gran equipo de trabajo que me rodea, o sea, Facundo es mi prometido. Él me ve sin poder ni siquiera sentarme a comer porque tengo que ir a entrenar, porque tengo que, y él mientras que estoy narrando me prepara de comer para que yo narre entre cortes y cortes. Mis amigas que me dicen, oye, estas son las jugadas que vimos, esto es lo que tienes que hacer. Y es bien que eso siempre lo hacen, pero nos mandan material ya nada más para leer sobre, sobre el partido que vamos a hacer, ¿no? Entonces, como que tengo un muy buen sistema de apoyo, pero sí acaba de repente siendo mucho. No voy a mentirte, o sea, sí de repente me estreso y me hace falta dormir y anímicamente no estoy en el mejor lugar, pero también sé que esto que estoy viviendo ahorita nunca más lo voy a volver a vivir porque las prioridades cambian, porque a la mera hora viene mucha competencia en este deporte que ya se volvió deporte olímpico para Los Ángeles 2028. Entonces, como que estoy disfrutándolo mucho más de lo que me está costando, pero me está costando más de lo que me costaba antes.
No, Antes era más fácil. me queda claro, pero fíjate lo que dijiste. No sé si te escuchaste, Rebeca, porque dijiste, yo llegué a México, como yo quería trabajar en ESPN, llegué a México y contraté un preparador porque yo iba a entrar a la selección nacional. O sea, ¿qué onda contigo que no dudas absolutamente nada y vas por las cosas? Quiero resaltarlo otra vez porque esta forma tan tuya de ser determinada, de tener este grit, puede haber sido totalmente distinto tú diciendo, oye, sabes que ya estoy en ESPN, estoy muy cansada, tengo mucha chamba, pues este otro sueño lo pongo por un lado y vas por las cosas, haces que las cosas funcionen, Rebeca, y por eso eres hoy un ejemplo a seguir. Por eso, como mujer, yo me siento súper orgullosa de tener compatriotas como tú, de tener seres humanos con ese, insisto, con ese compromiso, no solamente hacia ti, sino ese compromiso también hacia los demás. Y aquí quiero resaltar esta parte con lo que yo inicié al principio, donde te decía, me encanta y no tengo ninguna duda de que eres la primera en muchísimas cosas, de que eres pionera en este mundo, como tú ahorita bien me dijiste que se dice, dominado por hombres. Has roto paradigmas, has entrado con todo, has demostrado de que estás hecha, has puesto el nombre de México en alto como deportista de alto rendimiento, como narradora deportiva, como esta primer mujer en muchas cosas. Pero, ¿qué estás haciendo, Rebe? Más allá de inspirarnos con tu ejemplo, porque bueno, creo que eso es lo más valioso, pero ¿qué tienes en tu mente para, como te decía al principio, sí ser la primera en muchas cosas, pero asegurarte de no ser la Sí, última? sí, sí. Bueno, a ver, siento que estoy haciendo esto como hablando de mi historia y hablando de, hey, hay espacio, o sea, vamos. Para mí, antes que yo, en ESPN hubo una mujer que narraba fútbol americano, ella se llama Georgina Ruiz, y yo llegué a escucharla. Pero después Goga salió de ESPN y yo nunca escuché una mujer narrar otra vez. Y entonces yo decía como que, ¿cuál es el chiste de ser eso? La primera, si vas a ser la única o la última, no hay valor en eso. O sea, si eres la primera, pero vienen muchas más atrás, entonces ahí sí está bueno. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo, estar aquí, doy conferencias, ahí comparto mi historia, hablo sobre esto mismo. Y también no nada más es como abrir espacio para mí en este medio, que ahora voy a llegar a eso, pero también invitar a la gente a que se atreva a vivir sus sueños y les doy estas claves, ¿no? Una de ellas era grit, otra es lo que tú dices. Para mí es tener un plan. Yo tenía un plan, siempre he tenido un plan. Sé cómo quiero hacer las cosas. Después tal vez salen o no salen y luego adapto, pero hago otro plan. No voy así por la vida como esperando que me lleguen las oportunidades. Hay que salir a buscarlas, hacer las cosas siempre en equipo también. O sea, en mi historia nunca vas a ver que yo hable de yo logré esto sola, nada, nada, nada. Yo siempre tuve gente a mi alrededor que me motivó, mandó un correo, le habló a alguien, me invitó, dijo mi nombre en un cuarto en el que yo no estaba, todo eso. Y eso es lo que a mí me toca hacer ahora. Entonces, esto para mí de narrar todos los lunes por la noche con todos los retos que representa para mí, también es esa responsabilidad de yo estoy aquí haciendo esto en la mejor manera que puedo, con toda la responsabilidad de saber, que además yo acepto, de saber que estoy aquí representando a todas las mujeres, para todas esas niñas y esos niños que necesitan romper los roles de género para atreverse a hacer lo que quieren. Desde jugar con muñecas si eres hombre hasta ponerte a jugar fútbol americano si eres mujer. O sea, ya estuvo con los roles de género. Y ese es mi trabajo todos los días, ¿no? Pero especialmente abrirle el espacio a las mujeres. Y lo que estoy haciendo es, bueno, presentarme todos los lunes con mi mejor versión, sabiendo que di todo para que por mí nunca se cierre una puerta para otra mujer. Que por mí se pregunten si, Rebeca sabe hacerlo, ¿qué otra mujer habrá por ahí? Y me ha tocado últimamente y me emocionó mucho cuando lo platico, hace no tanto antes de la temporada de esta, de NFL, me habló ESPN para decirme, oye, Rebe, ¿conoces alguna mujer analista? Wow. O sea, hace 2 años en ESPN eso no era, o sea, no se podía ni pensar.
O sea, fue todo un proceso para que yo llegara a narrar colegial. De colegial pasé a narrar los domingos para Centroamérica. De los domingos pasé a los lunes, de vez en cuando. Y ahora estoy los lunes, todos los lunes, para Estados Unidos. O sea, todavía falta conquistar Estados Unidos, Latinoamérica, México, lo que nos busque, ¿no? Pero entonces, que ESPN me haya hablado para decirme eso, es que, ok, sí estamos haciendo el trabajo. Y claro que les pasé nombres, pero también me di cuenta que no tenía tantos nombres como me hubiera gustado. Entonces, si te doy un ejemplo muy concreto, hay una chava que hace cositas de fútbol americano en Instagram y redes que a mí me divierte mucho y ella se me hace buena y creo que es apasionada. Entonces le escribí como, oye, ¿te interesaría esto? Y me dijo, sí. Y yo, ¿y qué estás haciendo al respecto? Y me dijo, nada. Y yo, ok, esto es lo que vas a hacer. Porque yo necesito que la próxima vez que alguien me hable, Rebeca, ¿conoces a una mujer analista? Yo le diga, sí, a esta, mira, tengo video, material que pasarte. Entonces le dije, vas a hablarle a esta persona y con esta persona vas a estudiar fútbol americano, te vas a preparar, esta persona te va a enseñar a analizar. ¿Tienes algún espacio donde puedas empezar a analizar ahorita? No, pues sí, puedo preguntar en la televisora de tal universidad. Vas. Y entonces ella empezó a ser analista para esos partidos de esa universidad. Ella acaba la semana pasada de ser analista de la final del colegial en México. Y entonces también eso estoy haciendo, tratándome de acercar a mujeres específicamente que yo veo que esto es algo que quieren, que les gustaría, y pasarles mis contactos, mis claves, mis amigos, las personas que a mí me han ayudado, los libros que a mí me han funcionado, para que ellas también se adelanten, porque esa es la cosa, o sea, hay que estar lista para cuando las oportunidades llegan. Si yo aprendí algo con Fox, es que no estaba lista cuando llegó la oportunidad. Y después, cuando llegó ESPN y cuando me propusieron narrar, yo ya estaba lista, porque toda la pandemia me estuve preparando, porque yo sabía que esa oportunidad iba a llegar. Entonces, ahora estoy tratando de que las mujeres estén preparadas para cuando la oportunidad finalmente llega. Que ahí vienen las oportunidades. Yo las veo, las escucho, me llegan mensajitos, veo correos. Entonces, bueno, todo eso hago, pero creo que lo más importante es poner el ejemplo. Wow, no, Esa no, es no, mi no. carta más fuerte. Totalmente, Rebe, de verdad que gracias a nombre de todas las mujeres que buscan un sueño similar al tuyo. Gracias a nombre de todas las mujeres que buscan un sueño diferente al tuyo. Gracias. Y a nombre de todos los seres humanos, hombres, mujeres, a quienes tú les estás llegando con ese ejemplo, con esa generosidad y con ese compromiso, yo te doy las gracias de verdad. Ya para irnos despidiendo, porque sé que tu agenda es complicada, quiero hacerte esta pregunta. Tú ya ganaste campeonatos, ya eres, pusiste el nombre de México súper en alto, eres campeona mundial en flag football y eso me encanta. Tienes claro cómo se ganan campeonatos en la cancha, pero yo quiero saber cómo se ganan campeonatos en la vida, Rebe. Sí. Qué lindo que me hagas esa pregunta porque siento que mi respuesta cambia con el tiempo y a veces creo que tiene que ver con lo que siento que me falta. Y creo que ahorita mi descripción de éxito sería como la paz mental, la paz con uno mismo. O sea, yo siento que voy a sentir éxito cuando me pueda despedir de la cabina y pueda decir, me voy en paz. Y me pueda despedir del flag football y diga, me voy en paz. Y pueda quedarme en mi casa sin hacer nada y sentir que no tengo que salvar al mundo y decir, estoy en paz. Entonces, para mí, eh, eso es el éxito, estar en paz. Ganar es estar en paz. No necesariamente es la felicidad, como muchos dicen. Para mí, ni cerca es el dinero. Para mí es estar en paz. Ahorita te digo eso. Capaz si me preguntas en 6 meses y te digo otra cosa, Jessica. No, pero es que es muy profundo lo que estás diciendo, porque la paz es una palabra corta, pero es una palabra sumamente larga en cuanto a profundidad, en cuanto a complejidad, y me encanta tu respuesta. Yo hay algo que leí en tus redes sociales que hoy quiero compartir para todos ustedes, porque creo que Ok.
es la manera en la que cierro esta conversación y en la que creo que se resume todo lo que hoy hemos platicado, Rebe. Y lo voy a leer tal cual como lo dijiste. Dices, la neta, yo todavía me tengo que pellizcar a veces. Los lugares a los que me lleva mi trabajo, las experiencias que vivo, pero especialmente las personas que conozco, me sigo sorprendiendo. Confirmo que mientras hagamos lo que amamos, cosas increíbles se irán pasando. Ella, quien escribió esto, la tengo enfrente y es Rebeca Landa. Rebe, gracias de verdad por hacer lo que amas. Gracias por abrir brecha. Gracias por soñar. Gracias por no tener miedo. Gracias por no darte por vencida. Gracias por ser efecto inspiración. Muchas gracias a ti por este espacio, también por ayudarme a reflexionar, a revivir todas esas cosas que, como dices, a veces no te das cuenta. Y, y nada, sí creo eso, sí creo que más gente necesita tener el valor de ir a buscar hacer aquello que aman, sabiendo que no lo vas a amar siempre. Lo que hago no lo amo siempre, la verdad, pero, pero sí me considero afortunada de hacer lo que amo. Y creo que necesitamos más gente así. Y creo que tenemos que aprender a atrevernos, aunque tengamos miedo, lo que decías, ¿no? Como que vas a buscarlo, sí. Y en todo ese proceso he sentido miedo mucho, mucho, mucho. Pero me daba más miedo traicionarme a mí misma, creo. Y creo que todos deberíamos de tener más ese miedo. Wow, wow. Me quiero quedar con eso. De verdad que gracias, Rebe. Fue increíble platicar contigo, pero déjame decirte que no te me vas. Yo al final de todas las entrevistas hago una dinámica con todos mis Ok, invitados donde les doy una serie de sí. palabras y les pido que la Ok. primera palabra, frase, pensamiento, idea, sentimiento, lo que sea, lo primero que venga a tu mente, me lo digas. ¿Estás listísima? Muy bien. Ready. Empezamos. Flag football, Pasión. periodismo, Pasión. México, Uf, en la piel. deportes, Comunidad. NFL, Chamba. sueños, Alcanzables. efecto inspiración. Linda charla. Ella es Rebeca Landa, ella es esta mujer que hoy nos invita a ir tras nuestros sueños, independientemente del miedo que podamos tener. Es más riesgoso traicionarnos a nosotros mismos, como lo dijo ella. Rebe, gracias de verdad. No sé si haya algo más que quieras agregar, algún mensaje final para toda la gente que nos está viendo o escuchando. No, nada, nada, que si alguien quiere estar en contacto conmigo, conocen a alguien que quiere ser narradora, alguien que quiere romper los roles de género, que se quiere atrever, que necesita una mentora, un consejo, lo que sea, contáctenme en mis redes sociales, me pueden encontrar en todos lados como la Rebeca Landa y ahí estoy para ayudarlos también, este, y gracias a ti también, Jessica, por este espacio. Qué lindo que se hizo. Gracias también por cambiar la fecha, porque como dices, te costó mucho que pudiéramos sentarnos aquí un ratito, pero qué bueno que sí lo hicimos y aprecio mucho también tu tiempo, tu espacio, que tengas eh, este espacio para compartir, para inspirar y desde tu trinchera y tu talento y tus pasiones también ayudar a gente. Muchas gracias, Rebe. Gracias. Ahora entiendo perfectamente por qué Agustín, tu papá, está tan orgulloso de ti, a quien le mando también un abrazo muy, muy fuerte. Gracias de verdad, Rebe, por haber estado hoy Gracias. conmigo y gracias por abrirnos tu corazón de esta manera. Un gusto. Gracias. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.